Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a la Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Hoy os traigo un vídeo preparado desde hace ya bastante tiempo porque, si os soy sincero, pues este puente, pues obviamente me he tomado unas mini vacaciones y mientras estáis viendo este vídeo yo voy a estar disfrutando del puente y unas merecidas mini vacaciones que, madre mía, creo que ya las necesitaba. A lo largo de esta semana hemos ido haciendo un repaso de las auténticas barbaridades que ha hecho el feminismo, como por ejemplo afirmar que la heterosexualidad es algo que es muy peligroso, o por ejemplo ver cómo cómo el feminismo ejerce presión popular para poder aplicar su voluntad en las leyes, como hemos visto, pues por ejemplo, que ha admitido Alfonso Guerra que el Tribunal Constitucional afirmó y confirmó que la Ley Integral de Violencia de Género era constitucional simplemente por presión popular. Y creo que no hay mejor forma de cerrar este círculo, de cerrar esta serie, que por cierto os voy a dejar por aquí, que contestando a este maravilloso artículo. No, de verdad, es que no sé cómo calificarlo. En fin, este artículo, que por cierto nos me lo ha pasado nuestro amigo Filosofía Política a través de Twitter, en este artículo, pues la autora, porque obviamente, evidentemente tenía que ser una mujer, ha escrito nada más y nada menos que 13 frases súper sentenciadoras que explican de una manera súper clara y totalmente irrefutable que la violencia, efectivamente, señoras y señores, sí tiene género. Así que ya sabéis lo que toca, ¿no? Refutarlas, obviamente. Así que por favor, dentro vídeo. Pero antes, ya sabes lo que toca, ¿no? Venga, va, que solamente me quedan 100 suscriptores para llegar a los 10.000, por fin. Así que suscríbete. Y ahora sí, por favor, que empiece el vídeo. Are you listening? Damn. Bueno, como vamos a ir viendo a lo largo del vídeo, estas 13 frases súper sentenciadoras y súper irrefutables parece estar escritas por un tuitero de 15 años. Porque efectivamente, señoras y señores, estas frases pueden sonar súper dramáticas, pero al final no dicen absolutamente nada. Empecemos con la primera frase. Si los hombres hubieran estado hasta 1931 sin poder votar, podríamos hablar de violencia de género hacia los hombres. Yo creo que la persona de este artículo o no sabe mucho de historia o sinceramente es un poquito clasista. Porque vamos a ver, antes de esta fecha que esta persona o que la autora ha mencionado, obviamente habían hombres que no podían votar. Y ya no solo me estoy refiriendo a aquella época en la que, bueno, pues por supuesto, la monarquía y los sistemas feudales, etcétera, etcétera, que evidentemente todo el mundo sabe, a excepción de, por lo visto, esta autora, que nadie podía votar porque no existían los votos, únicamente gobernaban los nobles porque sí, y punto. Pero eso incluso en aquellas épocas y aquellos territorios donde en algún momento se habían aplicado la democracia, cuando se aplicaba la democracia, en la gran mayoría de casos, no todos los hombres votaban. Por ejemplo, en la antigua Grecia, obviamente, únicamente podían votar aquellos que se podían considerar de clase noble o de sangre noble o de algunas familias poderosas. Por ejemplo, también en la democracia del Renacimiento de Florencia, tampoco podían gobernar todos los hombres, simplemente aquellos que, pues por supuesto, aquellos burgueses súper ricos o aquellos efectivamente que eran nobles, de origen, de familia noble. O por supuesto aquí en España, en el siglo XIX, hasta el siglo XIX, cuando había democracia aquí en España, solamente podían votar aquellos que tuvieran poder, aquellos burgueses ricos, aquellos que procedían pues de familias muy pero que muy poderosas. Evidentemente no todos los hombres podían votar. Así que repito, esta autora o no tiene ni idea de historia o considera que solamente son hombres aquellos hombres que realmente son poderosos, con poder y con dinero. Y eso a mí me parece un poquito clasista, vamos. Segunda frase, si los hombres hubieran tenido vetado el acceso a la universidad a lo largo de la historia, podríamos hablar de violencia de género hacia los hombres. Como vamos a ir viendo a lo largo del vídeo, a lo largo de leer este pseudo artículo, esta persona va a ir apelando constantemente a la historia. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque hoy en día no hay argumento posible que esclarezca o que afirme de una forma clara y bien argumentada, obviamente, que aquí en España las mujeres tienen menos derecho que los hombres y por lo tanto tienen que apelar al pasado. Y como esta mujer o niña, en vista de la calidad del artículo, apela constantemente a la historia, pues nosotros evidentemente también vamos a apelar a la historia. Y es que en efecto, señoras y señores, los hombres también han sido vetados en las universidades y aquellos centros donde se concentraba toda la educación y la cultura. Por ejemplo, pues los propios monasterios eran los que recogían en la Edad Media pues todo lo que tenía que ver con la educación y la cultura y únicamente podían
acceder a ellos los que acaban siendo monjes, curas, etcétera, etcétera. Es decir, la clase eclesiástica. De la misma forma que también, por ejemplo, en la primera universidad del mundo, la Universidad de Salamanca, 3/4 de lo mismo. Y ya no solo en la época de la Edad Media, que es cuando se creó, sino también incluso en 1931. Incluso en aquella época únicamente podían acceder a las universidades aquellas gente que provenían de familias poderosas, de familias que tenían el suficiente poder para poder acceder allá. Si a los hombres se les hubiera inculcado que su única función en la vida es la paternidad, podríamos hablar de violencia de género hacia los hombres. Es verdad, eso es cierto, vamos, le voy a dar toda la razón. Nunca se le ha dicho al hombre que tiene que formar una familia, que tiene que proteger a los hijos, que tiene que proteger a su mujer, incluso dando la vida, que tiene que ir a la guerra, etcétera, etcétera. Eso ha pasado, vamos, nunca. Jamás, de los jamases. Si los hombres hubieran sido señalados y acusados por ser padres solteros, si hubieran sufrido el estigma, del deshonor, o hubieran tenido que dejar a sus hijos en la inclusa, podríamos hablar de violencia de género hacia los hombres. Mirad, en eso estoy de acuerdo, ¿vale? Os soy sincero, pero el hombre ha sufrido otro tipo de marginaciones igual o peores. Por ejemplo, el estigma del deshonor de quedarse arruinado, que por ejemplo, hoy en día... hoy en día, el 90% de los vagabundos, de los que se quedan sin hogar, son hombres. Precisamente por eso. También estaba el estigma antiguamente de ser capturado por la guerra y convertirse en esclavo. Y otras muchas cosas. O sea, vamos a ver, esto es algo curioso del feminismo, ¿no? Que se cree que las desgracias de las mujeres son las únicas desgracias que existen en el mundo. Hay otras. Los hombres sufren otro tipo de desgracias, otro tipo de deshonores y otro tipo de marginaciones. Pero las dos son igual de graves. Si el Código Penal hubiera tipificado con penas de prisión el adulterio para los hombres, podríamos hablar de violencia de género hacia los hombres. Esta manía de tirar de la historia para culpabilizar a un colectivo de algo que se hizo hace 100 años, de verdad, me fascina. O sea, me fascina muchísimo. De la misma forma que nosotros como hombres somos culpables de que hace 100 años hubiera un Código Penal de este calibre, también lo serían los alemanes por lo que hicieron hace 100 años. Y no veo a los alemanes haciendo leyes totalmente contrarias a la igualdad de derechos, totalmente contraria a la igualdad ante la ley, como sucede aquí con la ley de violencia de género. Si los hombres se hubieran visto obligados a pedir permiso para trabajar o abrir una cuenta en un banco a sus esposas, podríamos hablar de violencia de género hacia los hombres. Ya que a esta mujer le gusta tanto remover la historia, la verdad, sinceramente, si vas a tocar la historia, al menos culturízate un poco y averiguar que antiguamente, precisamente aquí, los íberos, nuestros antepasados, se regían y se organizaban de una forma matriarcal, es decir, eran las mujeres quienes decidían, quienes tomaban decisiones, quienes negociaban, quienes hacían la política, y en cambio los hombres se quedaban en casa cuidando a los niños. Si los hombres hubieran sido menospreciados y señalados cada vez que se saltaban las normas establecidas para las mujeres y participaban de la política del país, podríamos hablar de violencia de género hacia los hombres. Las comas, madre mía. Claro, porque nunca el hombre ha sido menospreciado por asumir el papel de mujer, ¿verdad? Tampoco nunca el hombre ha sido condenado a muerte por negarse a ir a la guerra o por desertar en mitad de una guerra. Nunca el hombre tampoco ha sido marginado e incluso fusilado por ser homosexual, tampoco, ¿verdad? Si los hombres se hubieran visto obligados a escuchar que sus capacidades físicas y mentales son inferiores que las de las mujeres durante toda la historia, podríamos hablar de violencia de género hacia las mujeres. Yo, insisto, me apelo al contraargumento de la frase número 6, que sí que ha habido en la historia sociedades donde la mujer consideraba más débil al hombre y donde la mujer estaba por encima del hombre. Ya no solo nuestros antepasados íberos, sino es que actualmente siguen existiendo aldeas, tribus, sociedades enteramente matriarcales donde son las mujeres las que toman absolutamente todas las decisiones. Si nunca jamás en la historia de este país hubiera habido un hombre presidente del gobierno, porque todo han sido mujeres, podríamos hablar de violencia de género hacia los hombres. Vamos a ver, teniendo en cuenta que España es el país que más mujeres tiene, llegando incluso al 50-50 entre hombres y mujeres de políticos en España, si no tenemos una mujer presidente, yo lo siento, pero será porque no lo merece. Llámame loco, es más, o sea, ya se ha intentado, ya no solo en el Partido Socialista con Susana Díaz, sino también, por ejemplo, con Santa María en el Partido Popular. Y estamos hablando de un país donde los votantes hay más porcentaje de mujeres que de hombres. Por lo tanto, si no hay presidente mujer,
será porque aún no lo ha merecido. No por el hecho de ser mujer, sino porque aún no ha aparecido alguien que sea capaz de serlo. Tampoco es que los que hay ahora tampoco es que sean muy capaces, también te lo digo. Si ser asesinados por sus parejas o ser violadas por la calle por 5 desconocidas fuera lo peor que le puede pasar a un hombre, podríamos hablar de violencia de género hacia los hombres. Esta frase, si os soy sincero, no podría estar peor escrita, porque aquí nos está diciendo que hay cosas peores que ser asesinado o violado, pero es que además afirma que efectivamente los hombres sufren cosas peores. Por lo tanto, yo no sé cuál es el objetivo de esta frase, si os soy sincero. Y por otro lado, sí, también, además, ya que estamos, es que estoy totalmente de acuerdo con esta frase. Vamos a ver, los hombres somos más propensos a sufrir violencia de cualquier tipo que la mujer. Para que nos hagamos una idea, ¿vale? Os voy a dejar aquí el gráfico. De cada 3 asesinatos, 2, la víctima son hombres. Si los hombres ganan un 16% menos que las mujeres por el mismo trabajo, podríamos hablar de violencia de género hacia los hombres. Vamos a ver, nada tiene que ver con este mantra, ¿vale? El hecho de que esta brecha salarial de las cuales se ha descubierto es en base no en comparación de un mismo trabajo entre un hombre y una mujer, sino haciendo una media total del salario de entre los hombres y las mujeres. Y claro, es evidente que si las mujeres son más propensas a escoger trabajos menos remunerados, evidentemente luego si haces una media, evidentemente saldrán que las mujeres cobran menos que el hombre. Pero nadie, en su sano juicio, puede ver, o sea, si te pones a preguntar al de al lado, con las mismas condiciones, con las mismas horas de trabajo, etcétera, etcétera, nadie, por ser hombre, cobra más, o por ser mujer, cobra menos que el otro. Vamos a ver, o sea, es que está en el derecho laboral, esto es la mayor barbaridad que se puede hacer, y le puede caer un puro a la empresa. Es que es ridículo, de verdad. O sea, yo invito al que esté viendo esto a preguntarle a una persona que tenga el mismo trabajo que tú, en la misma empresa, las mismas horas, etcétera, etcétera, y preguntarle cuánto cobra, y veréis que es exactamente lo mismo. Quizás habrá algunas variaciones porque habrán, yo qué sé, horas extra, habrán trabajado más, tendrán más experiencia, estarán mejor valoradas, etcétera, etcétera. Si la población masculina se viera obligada a presentar 391 denuncias al día, según los datos oficiales, por violencia sufrida a manos de sus parejas, podríamos hablar de violencia de género hacia los hombres. Tienes razón. Aquí el hombre no se siente obligado a hacer 391 denuncias al día, ¿vale? Esto te doy toda la razón del mundo. Lo que sí que está acostumbrado el hombre es a recibir más de 1,7 millones de denuncias entre el 2004 y el 2017, de las cuales 1,3 millones, es decir, el 77% de todas ellas, al final han resultado ser denuncias infundadas, en el cual el hombre ha salido inocente. Entonces, ¿qué es más dañino? ¿Acusar a alguien constantemente o ser acusado constantemente por alguien? Si los hombres fueran amenazados y agredidos cada vez que lucharan por revertir la situación y conseguir derechos, podríamos hablar de violencia de género hacia los hombres. Claro, porque por lo visto los hombres no han participado en la Revolución Inglesa, tampoco en la Revolución Francesa, ni en la independencia de Estados Unidos, por no hablar de, por ejemplo, que Espartaco, por lo visto, era mujer. En fin, señoras y señores, este artículo demuestra que lo único que busca el feminismo actual es el revanchismo, puro y duro, darle la vuelta a la tortilla y vengarse por las desgracias que han sufrido hace ya más de 100 años. Pero es que lo peor no es este pseudo artículo ya de por sí, sino los comentarios del mismo. Por ejemplo, nos encontramos aquí con María Luisa Caride, que dice lo siguiente: excelente post, muy enhorabuena, soy profesora de secundaria y con vuestro permiso voy a usarlo en clase. De verdad, no quiero ni saber de qué tipo de clases dará ella, ni qué comidas de cabeza le debe haber dado a sus pobres alumnos, la verdad. Pero me preocupa bastante. Esto es lo que me da miedo, que hay mujeres que compran este tipo de discurso y este tipo de revanchismo y, bueno, venganza. Pero bueno, no sé. En fin, que espero que os haya gustado este vídeo, espero que así podemos ya cerrar este círculo de vídeos sobre el feminismo. Por favor, suscribiros, que quiero llegar a los 10.000. Y nada, que espero que os haya gustado este vídeo, eso sí, por supuesto, dar like, suscribiros por aquí y nos vemos en un próximo vídeo por aquí. Venga, chao.